Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga especialmente a cada uno de los que en esta hermosa mañana nuevamente nos acompañan en nuestra escuela dominical en línea. Pido al cielo que esta mañana sea una mañana llena de bendiciones para ti, llena de bendiciones para tu familia. Allí donde estás bien cómodo en casa junto con tu familia, te invito para que oremos y pidamos al Dios de toda gloria y gracia sea ministrando nuestras vidas a través de la alabanza y de la adoración. Soberano Dios y Señor, te doy gracias porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Tu verdad, tu bondad y misericordia es con nosotros. Hoy, Señor amado, delante de ti nos presentamos y pido, mi Padre Celestial, que seas tú a través de este medio, Padre Celestial, bendiciéndonos en manera especial. Toma tú la vida de cada uno de los ministros de alabanza que van a estar compartiendo con nosotros en este tiempo. Toma tú la vida de cada uno de los que están en sus hogares, oh Padre Celestial. Permite que la alabanza y la adoración ministre sus corazones en el lugar donde se encuentran, oh Dios amado. Bendíceles a cada uno en manera especial. Toma tú, oh Dios amado, el control de este tiempo, Padre. Te lo pido en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Que sea este un tiempo de exaltación, de adoración. Gracias, Señor, te doy en el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi amado hermano, allí donde estás en casa, te invito que juntos alabemos y adoremos al nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. No importa la distancia, no importa dónde estés en este momento, abre tu corazón y sé que el Señor te va a bendecir a través de la alabanza y la adoración. Dios te bendiga. Damos espacio en este momento a los ministros de alabanza que van a estar compartiendo con cada uno de nosotros. Te adoramos, Jesús. Damos honor y gloria a tu nombre, mi Rey, porque solo tú eres digno de toda adoración, Padre Celestial. Recibe tú el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Sí, Señor de señores. Aleluya, Jesús. Es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Oh, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra.
a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Oh, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo de la gloria de Dios. Oh, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Oh, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Qué gran bendición poder compartir de la alabanza, de la adoración al Señor. Sé que el Señor habló a cada corazón, sé que el Señor ministró tu vida en una manera especial, pero también hay un tiempo glorioso en este momento y también te invito para que estés participando de él, y es el tiempo de la palabra del Señor, el tiempo de escuchar la palabra que el Señor tiene para tu vida, que tiene para mi vida, en la manera en la cual el Señor va a hablar a tu corazón de manera especial. En la mañana de hoy tenemos un invitado muy especial. Es nuestra hermana Ana Lastre, una predicadora de la Iglesia Cristiana Jericil de Sincelejo. Ella estará ministrando la palabra del Señor en esta mañana. Pero para darle la bienvenida a ella, te invito también nuevamente, oremos al Señor y demos gracias por lo que Él va a hablar a nuestras vidas. Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta hermosa mañana en la cual disponemos, oh Dios amado, nuestro corazón para recibir tu palabra. Te pido, Dios amado, que nuestra vida sea una tierra fértil donde tu palabra llegue, oh Dios amado, crezca y dé el fruto necesario de acuerdo a nuestra necesidad. Padre Celestial, te pido, Dios amado, que nos hables a nuestros corazones, que hables a nuestra vida de una manera tan audible que podamos escucharte, oh Padre Celestial. Señor, sea usted a través de su Santo Espíritu dándonos la sabiduría necesaria para entender lo que a través de la palabra en esta mañana nos quiere enseñar. Oh Padre bueno, te pido que también nuestro corazón sea amplio y seguro para atesorar la palabra de vida, y que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra vida esté dispuesta para colocar en práctica la palabra en el momento de la necesidad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi amado hermano, ahí donde estás, toma tu Biblia y prepárate para recibir de las bendiciones que el Señor tiene para ti a través de la palabra en esta hermosa mañana. Así que con Biblia en mano, junto con tu familia, prepárate a recibir de las bendiciones de Dios. Hola a todos, bendiciones. Es un gusto, un placer para mí poder saludarles por este medio. Y gracias doy a Dios por la oportunidad que me concede en esta mañana de compartir esta reflexión de su palabra con ustedes. He titulado esta reflexión La suficiencia de Dios en tiempo de crisis. Y quiero que allí donde están puedan ubicarse conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar estudiando de los versículos 1 al 16, pero inicialmente voy a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Querid, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí.
Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. La suficiencia de Dios en tiempo de crisis. Hablemos un poco acerca del contexto. El capítulo anterior nos ayuda un poco en cuanto a esto. Resulta que Israel, el reino del norte, había tenido reyes paganos y cada uno era peor que su antecesor. Del rey Acab se está diciendo que hizo más para provocar el enojo del Señor. Y como si fuera poco, se casó con Jezabel, hija del rey de los Sidonios, una mujer ambiciosa e idólatra. Fue ella quien ejerció gran influencia para introducir en Israel el culto a Baal y Astoret. Y acá también le sirvió y le adoró. No solo el corazón de Acab se desvió de los preceptos de Jehová, sino que también todo el pueblo. Y como consecuencia de su pecado, de su falta de lealtad, el Señor hizo aparecer una gran sequía en Samaria y por ende un periodo de hambre en toda la región. Pero vamos a observar en este texto la suficiencia del Dios de Israel. Y la buena noticia para nosotros hoy es que Dios sigue siendo suficiente. No quiero ignorar la situación que actualmente vivimos. El mundo hoy vive una crisis y no pretendo dar a entender que lo que está sucediendo con relación al COVID-19 es juicio de Dios sobre las naciones, por la manera como la humanidad, con excepciones por supuesto, ha dejado de lado a Dios, haciendo lo que bien le parece y volviéndose cada vez más injusta, corrupta e inhumana. Lo que es claro es que el Señor ha permitido esta situación, pero en medio de ella Él tiene el control absoluto y siempre lo tendrá. Y es precisamente el primer punto que quiero tocar en este estudio, acerca de que Dios tiene el control absoluto. El versículo 1 nos dice que Dios escoge a Elías para dar a conocer al rey lo que iba a acontecer y por qué iba a acontecer. Dice así la parte B del versículo: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Es claro el protagonismo de Dios aquí y por supuesto el control que Él tiene de la situación que está por suceder en medio de su pueblo. Ok, resulta que ellos estaban adorando a Baal para que les diera buen tiempo, así tener buenas cosechas, tener abundancia de pan, porque supuestamente Baal era el dios cananeo del tiempo, la guerra, la fertilidad, junto con la diosa Acera o Astoret. Pero Dios, por medio de la sequía, quiere mostrar al rey y al pueblo que solo Él tiene el poder de los tiempos, el sol, la lluvia, sin lo cual nada puede crecer. Dios les está recordando lo que ya debían tener claro: Dios es suficiente para Israel. Ellos habían visto la fertilidad de la tierra. Ellos habían visto la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado en medio de su nación. Por ejemplo, en cuanto a la tierra, a ellos se les había dicho: es una tierra que fluye leche y miel. Y por supuesto que habían recogido muchas cosechas, abundancia de pan.
Pero parece que ese honor, esa obra maravillosa que Dios hacía en Israel, era atribuida a otros dioses, como por ejemplo a Baal, que era ese dios de las cosechas que estaba allí para sostener a sus pueblos, enviándoles el buen tiempo, la lluvia, todo lo necesario. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, más que castigo, estaba buscando llamar la atención y dar a entender al pueblo que Él tenía todo poder y era suficiente para Israel. Lamentablemente este pueblo no comprendió que Dios les estaba hablando a través de este actuar. Mis amados hermanos, amigos, en tiempo de crisis hay desesperación, incertidumbre, pero aparte de todo, Dios nos invita que en la quietud podamos reflexionar y tener la seguridad que Él tiene el control de la situación y que Dios no pierde tiempo para enseñarnos grandes cosas en medio de situaciones como la que estamos viviendo hoy. Entonces yo creo que debemos atender a lo que Dios nos quiere enseñar y debemos estar prestos para hacer los correctivos a que hubiere lugar, de manera que nos volvamos mejores personas, que nos volvamos esos hijos que Dios quiere que seamos. Yo creo que aún podemos hacer mucho más. Se nos ha dicho que luego de esta pandemia sí seremos mejores personas. Yo creo que Dios es uno de los que espera que esto sea una gran realidad. Porque como pueblo de Dios, yo creo que debemos marcar una diferencia en medio de este tiempo. Cierto que habrán muchos que observarán todo esto y atacarán a Dios y dirán que Dios es un Dios injusto, pero sin duda alguna hay un pueblo que medita y observa la suficiencia de Dios en medio de esta crisis y mirará que es una oportunidad para que el pueblo de Dios, luego de analizar ciertas cosas, tenga mejores acciones frente a la sociedad. Mis amados hermanos, y aparte de ver aquí en este primer versículo el control absoluto de Dios, a partir del versículo 2 al 6 vamos a ver a Dios también actuando como un Dios proveedor. Dios proveedor para Elías. Un Dios que es suficiente va a tener la capacidad de actuar en cada situación y en cada área de nuestra vida. Y en este tiempo de sequía, Dios se porta como ese Dios proveedor para su profeta. Dios alimenta a Elías por medio de los cuervos, y del versículo 8, donde entra la viuda en escena, ella es usada para también sostener a este siervo de Dios. La menos indicada para hacerlo, pero Dios en su soberanía la escoge a ella. Y no quiero pasar por alto ciertas actitudes de Elías, muy importante. De Elías en Santiago 5:17 se nos dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y creo que al estudiar su vida así lo percibimos. Pero sin duda alguna, este era un hombre de Dios, a quien el Señor usa en un tiempo bastante crítico y de decadencia espiritual en Israel. Dios lo usa para llevarle un mensaje a Acab, para confrontar al rey Acab. En el versículo 1 así lo vimos. Y no era fácil llevarle un mensaje como este a un rey que rechazaba totalmente a Dios. No era fácil llevarle un mensaje a un rey que había hecho todo por hacer de Baal la religión oficial de Israel.
Presentarse Elías delante de Acab era exponer su vida. Corría el riesgo de que el rey inmediatamente le diera muerte. Sin embargo, él se presenta ante el rey y dice la palabra del Señor, confiando que Dios en su soberanía, pues si lo enviaba, lo iba a proteger. Yo creo que Dios respalda siempre a sus hijos. Bien, mis amados, Elías es un hombre que sigue las instrucciones de Dios. Y como Elías es ese hombre que está allí siguiendo sus instrucciones, Dios es proveedor para él y de una manera sobrenatural. Le envía cuervos. Dice la palabra de Dios que los cuervos le llevaban pan por la mañana, por la tarde, Elías tomaba del arroyo. Es maravilloso, es sorprendente cómo Dios puede cuidar, cómo Dios puede estar al pendiente de nosotros en tiempo de crisis, cómo Dios puede proveer así, de manera sobrenatural, y la manera como lo hizo también con la viuda. Es importante que en todo ese tiempo de escasez, de hambre por la sequía, Dios estuvo allí para proveer a Elías. Dios mostró su fidelidad y Dios mostró su suficiencia. Mis amados hermanos, quiero también notar aquí en esta parte que Elías, a pesar de estar cumpliendo con lo que Dios le había dicho, había sido afectado por esta situación. Y muy seguramente otros que también se habían guardado y habían mantenido su lealtad a Dios, no habían adorado a Baal, también estaban enfrentando la situación, estaban sufriendo las consecuencias de la sequía, estaban pasando hambre, necesidades. Y yo creo que Dios estaba allí para su pueblo y para proveer a estas personas. En su soberanía, Él actúa. Quiero resaltar aquí que cuando suceden situaciones como esta que afectan a toda una región, que son generalizadas, es inevitable que el pueblo de Dios, que los fieles de Dios se vean afectados por esto. ¿Será Dios injusto entonces? No, de ninguna manera. ¿Faltará Dios a sus promesas? No, de ninguna manera. El Salmo 23:4 dice que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La garantía es que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, que aunque nos veamos de frente con la dificultad, con la escasez, con lo que está pasando, Dios está con nosotros y va a ser suficiente y va a actuar de acuerdo a nuestra necesidad, porque ese es el Dios suficiente. Entonces, más que hablar de que Dios es injusto, como de pronto lo pueden expresar muchas personas, es mirar cómo Dios nos acompaña en medio de toda esta situación y que Él sigue siendo el control y va a actuar a su manera, porque esto es algo claro que también debemos tener. Dios actúa y como no se mueve a nuestra manera, entonces decimos, estoy solo y Dios no está haciendo nada. Pero vemos allí su soberanía, vemos allí a ese Dios maravilloso glorificándose de una manera muy especial. Mis amados hermanos, lo que también debemos tener claro es que aún en las peores situaciones de nuestra vida, yo debo ser leal a Dios. Aún en tiempos de crisis yo debo estar, y es cuando más atenta debo estar a las instrucciones de nuestro Dios, a las instrucciones del soberano. Ellas nos pueden salvar. Literalmente, Elías subsistió al hambre por atender las instrucciones de Dios. Creo que este profeta, sin duda alguna, tenía claro que Dios era suficiente para él, era suficiente para Israel.
Mis amados hermanos, y es la misma seguridad que Dios quiere que nosotros tengamos hoy, que lo veamos como ese Dios suficiente en medio de esta situación. Y vamos a ver cómo Él nos va a sorprender de la manera como creo que sorprendió a Elías, utilizando a los cuervos, utilizando la naturaleza. Y es más, usando a una mujer que no tenía recursos, pero la mano poderosa de Dios estuvo allí para cambiar esa situación. Y bien, esta viuda, en el obedecer la palabra del profeta Elías, también recibe la provisión de parte de Dios. Así que vemos a un Dios que no solo provee a Elías, también es un Dios proveedor para esta viuda. Pero ¿quién es esta mujer? Esta mujer es una extranjera que vivía en el corazón del propio país de Baal. Y es irónico cómo una mujer extranjera reconociera que Elías hablaba la palabra de Jehová, y el rey israelita, adorando a los dioses fenicios, a los dioses de esta mujer, no le reconociera, porque Acab no aceptaba que Elías hablara la palabra de Dios. Es sorprendente cómo esta mujer cree la palabra del profeta, y por la manera de actuar y de obedecer lo que se le indicaba hacer, deduzco que sin más opciones se lanzó a confiar en el Dios de Elías. Algo había escuchado esta mujer acerca de este Dios, de lo maravilloso que era, de lo poderoso que era, de los milagros que había hecho en Israel. Algo de conocimiento tenía. Y lo importante aquí es que ella decide confiar y decide obedecer, y es recompensada por esto. El versículo 14 de esa porción dice que porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Y sigue diciendo, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. ¿Cierto que Dios sorprende de una manera tan maravillosa? Es un Dios de detalles. ¿Cómo hace esto? ¿Y cómo logra ser ese proveedor para esta viuda, para su hijo, para esta familia? ¿Y cómo de esta manera sobrenatural sostiene al profeta? Mis amados, yo creo sin duda alguna que cuando nos lanzamos a confiar en el Dios que es suficiente, de igual forma podemos experimentar el poder de Dios, la suficiencia de Dios. Dios quiso escoger a esta viuda para esta labor, y es una forma de Dios mostrar su cuidado por los más pobres de la tierra, por los más vulnerables, por los marginados de la sociedad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es suficiente, porque Dios, ¿sabes?, tiene el control. Mis amados, en medio de esta pandemia que vivimos hoy, se presentan situaciones como las que a diario escuchamos por noticias. Personas que están más afectadas, les ha faltado el sustento diario. Son personas que no tienen nada que brindar a su familia, que compartir en la mesa. ¿Se ha olvidado Dios de ellos en este tiempo? No. Recordemos, Dios sigue teniendo el control de esta situación, y Dios se muestra como proveedor. Y aquí quiero hacer una aclaración. Dios no siempre se mueve de manera sobrenatural, como sucedió en el caso de Elías, usando la naturaleza, los cuervos. En el caso de esta mujer,
Él se encarga de que siempre haya aceite y harina en estas vasijas. Mis amados, Dios también se mueve por medio de personas. Dios utiliza personas para bendecir a otros. Sin necesidad de que se tenga abundancia, lo importante es la disposición del corazón y que nos dejemos tocar por el Señor y ese corazón bondadoso esté dispuesto a dar. Yo creo que es un buen tiempo para seguir poniendo en práctica lo que por mucho tiempo hemos venido predicando acerca del amor al prójimo, el amor de Dios, la unidad, entre otros temas. Es un buen tiempo para que muchas personas vean la provisión de Dios, vean la suficiencia de Dios por medio de un pueblo que es motivado por el Señor a moverse y a actuar en medio de esta pandemia. Es una de las cosas que debemos meditar en este tiempo. Yo creo que son una de esas lecciones de vida que hemos aprendido en este tiempo. Entonces, qué bueno que podamos poner en práctica esto para este tiempo. Mis amados hermanos, repito, debemos tener claridad que en medio de este tiempo Dios tiene el control absoluto, que Dios es un Dios proveedor. De esta manera estamos viendo su suficiencia. Entonces, quiero concluir diciéndoles que definitivamente tenemos un Dios con toda capacidad de actuar en nuestras vidas. Eso lo hace ser un Dios suficiente para cada situación y para cada área de nuestra vida. Si esto es claro, acerquémonos con toda confianza a Él y Él nos brindará su pronto auxilio. Pero además, estemos dispuestos a dejarnos usar para llevar a otros una provisión, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, de tal manera que puedan ver la suficiencia de Dios a través de nosotros. Mis amados hermanos, creo que este es un querer de Dios. Unámonos a esa labor y al trabajo que Dios ejerce en medio de esta pandemia. Estemos allí cerca de Dios, creyendo que Él suplirá para nosotros y a la vez seremos instrumentos suyos para bendecir a otros. Mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo enormemente. ¿Qué tal si en estos momentos oramos a nuestro Dios? Padre, te bendecimos y te exaltamos a ti. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que en esta mañana nos has regalado. Gracias por recordarnos que tú eres suficiente para nosotros. Gracias, Señor, porque tú sigues teniendo el control y porque en medio de esta pandemia podemos ver que tú eres nuestro proveedor. Señor, gracias por motivarnos, Señor, también a compartir con nuestro prójimo para que ellos puedan conocerte y verte como el Dios proveedor, como el Dios suficiente. Señor, ruego una bendición especial para toda tu iglesia y para cada persona que en estos momentos ha escuchado esta reflexión. Bendíceles grandemente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga abundantemente. Después de recibir esta palabra tan hermosa, mi amado hermano y amigo, yo te invito también para que tengamos un tiempo especial. Un tiempo en el cual vamos a orar por tus peticiones, vamos a orar por tus necesidades. Te invito también para que en este momento te unas a este tiempo de oración, de intercesión, donde vamos a estar orando por las peticiones. Si tú quieres vincularte también en este espacio y enviar tu petición, puedes hacerlo. Envía un mensaje de texto y con gusto estaremos orando por tu petición. Oremos juntos y pidamos al Señor por tu necesidad en este tiempo.
Padre Celestial, te doy gracias por esta hermosa mañana. Te doy gracias, oh Padre Celestial, porque sé que tú escuchas la oración de tus hijos, que tú escuchas la oración de tu pueblo. Dios de toda gloria, en este momento, Padre Celestial, presento cada una de las peticiones de mis hermanos. Tú conoces la necesidad de ellos en este tiempo, Dios amado. Tú conoces los hermanos que tienen necesidades físicas, que tienen necesidades de salud, los que tienen necesidades económicas, oh Padre Celestial. Y yo sé que tú tienes el poder y la autoridad para dar respuesta a esa necesidad. Dios soberano, yo los presento a cada uno de ellos en manera única y particular, oh Padre Celestial. Señor, tú los conoces, Señor amado. Tú conoces sus necesidades. Y así, oh Padre Celestial, como tú respondiste al profeta, oh Padre, en aquel tiempo, Dios amado, sé que tú has de responder también a nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de Jesucristo presento cada necesidad. Mira, Señor amado, cada uno de los que está enfermo, Padre Celestial, extiende tu mano de poder, oh Dios amado, hacia el lugar donde ellos están, oh Dios amado, y sea la obra sanadora a través de Jesucristo haciéndose efectiva en la vida de ellos, oh Padre Celestial. Señor, presento delante de ti cada uno, oh Padre Celestial, de los que tienen necesidades económicas. Señor, tú eres el Dios proveedor, tú eres el Dios sustentador. Sea usted manifestándose con gloria, con poder, con autoridad, con milagro en la vida de ellos, oh Dios amado. Señor, y tú conoces también la necesidad personal, la necesidad de la intimidad de cada uno de mis hermanos. También te pido, Dios amado, que te glorifiques en manera excepcional y sobrenatural en la vida de ellos, oh Padre Celestial. Señor Dios poderoso, sea usted respondiendo la necesidad de cada uno de acuerdo a sus misericordias, de acuerdo a su voluntad. Señor, en tus manos nos presentamos, en tus manos nos abandonamos, porque sabemos y creemos que es el lugar más seguro para nosotros. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias por la bendición de la alabanza, por la bendición de la palabra y por este tiempo en el cual podemos conectarnos con tu presencia, Dios amado, y clamar frente a ti por nuestras necesidades. En el glorioso nombre de Jesucristo te doy gracias, oh mi amado Señor. Amén y amén. Mi amado hermano, nuevamente Dios te guarde y te bendiga. Qué alegría poder compartir contigo en esta escuela dominical. Recuerda, si tienes peticiones, puedes colocarle aquí en la parte de abajo como un mensaje de texto y estaremos orando por ella. Si este mensaje fue de bendición para ti, te invito para que hagas dos cosas. Uno, le des un me gusta, y segundo, puedas compartirlo con tus amigos para que ellos también reciban bendición en la mañana de hoy. Saludes de parte de tu pastor Sael Rivero, que con mucho cariño te saluda y te bendice en esta mañana. Dios te bendiga.